Hace más de 5 décadas le preguntaron al padre Leonardo Castellani si la educación en general y la educación argentina en particular se podía reformar. Y Castellani, con su habitual gracejo y sentido del humor, contestó irónicamente diciendo: la educación argentina no puede reformarse porque no tiene forma. Detrás de este cruel sarcasmo hay una realidad que me gustaría analizar esta tarde. La realidad es que la gran ausente en materia educacional es la forma, pero no en el sentido configurativo o externo o superficial o periférico, sino en sentido metafísico, hablando con propiedad metafísica. Lo que realmente carece la educación es de formalidad, de sustancialidad, de esencialidad. Pues entonces, dado que esto es cierto, lo que vamos a tratar de hacer nosotros esta tarde es de poner en relieve, explicando, cuáles serían los elementos principales constitutivos de esa forma ausente. O dicho de manera más simple, cuáles serían los pilares que constituirían la forma educativa y sin los cuales tal forma es imposible que exista. Pues bien, me apresuro a decirles que esos pilares son muchos. Nosotros, en virtud del tiempo del que disponemos, y a los efectos de no abrumar a nadie, vamos a hacer el análisis de 5 o 6 elementos fundamentales que se requieren, se necesitan como constitutivos imprescindibles para que la educación recupere esa forma. Ya no solamente en la Argentina, sino en general. El primer elemento constitutivo es antropológico. Es decir, no puede haber educación si no nos ponemos de acuerdo acerca de quién es el hombre al que vamos a educar. No intentaremos, no teman, ningún análisis antropológico exhaustivo, pero simplemente diremos que de todas las posibilidades que hay de definir al hombre, hay una que nos resulta imprescindible si queremos recuperar la forma cristiana de la educación. Y ese modo que nos resulta insustituible de definir al hombre es el modo que aparece en el libro del Génesis 1:26. El hombre es una criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios. Muchas veces repetimos esta fórmula, pero pocas veces tenemos en cuenta, según el magisterio agustiniano, hay un tránsito que va de la imago Dei a la similitudo Dei. Y que ese tránsito es posible no solamente por la cooperación de la gracia, sino también por la capacidad que el hombre tenga de ejercitar y de cultivar las virtudes. La imagen, si se quiere, hablando didácticamente, la imagen es lo dado, es lo otorgado, lo ofrecido, lo regalado gratuitamente por Dios. Pero en cambio la semejanza o la similitud, que no es una semejanza o una similitud por naturaleza, sino por grado de participación en la vida de la gracia y en la vida virtuosa, la similitud es una conquista, ya no es un regalo, ya no es un obsequio, ya no es una ofrenda, es un desafío. La criatura debe ser capaz de asemejarse a Dios. Y en esa capacidad se juega precisamente ese tránsito pedagógico
o ese tránsito educativo del que nosotros somos responsables. Está sonando un teléfono, perdón. Creo que es el tuyo. Pero... Ya. Pero la idea apagarlo, entonces puede ser un motivo de distracción, como ahora. De todas maneras, es el único celular que está autorizado a sonar en misa porque el ringtone es el Cristo Vinci. Entonces hay sacerdotes que me piden que deje el celular encendido. Pues bien, no solamente esta definición del hombre como ser criatural es importante traer a colación cuando nos planteamos la primera cuestión, que es la cuestión antropológica, sino otro segundo factor que aparece en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no alcanzará el reino de los cielos. Aquí se nos plantea una segunda cuestión complementaria con la primera. Ya no estamos hablando del hombre solamente como criatura hecha a imagen y a semejanza de Dios, que debe transitar, que debe recorrer ese camino que lo lleva de lo dado, de lo otorgado, de lo ofrecido, de lo regalado, a lo conquistado. Ahora estamos hablando de un misterio muy grande, el hombre de la transfiguración. Todo el medioevo concibió a la criatura como el hombre de la transfiguración. De una transfiguración espiritual y de una transfiguración sobrenatural. Entonces no estamos educando a cualquier hombre, ni cualquier definición del hombre es pasible de una antropología católica. Solo podremos hablar de una recta concepción educativa, solo podremos hablar de un recto ideario pedagógico católico en la medida en que nuestro punto de partida antropológico sea este. Cuando hablamos del hombre, hablamos de la criatura hecha a imagen y a semejanza del Creador. Cuando hablamos del hombre de la transfiguración. Y por lo tanto llegamos a esta conclusión. No se puede educar sin las fuentes de la gracia, como decía Pío XI. Y educar es ascender. Ascender en el sentido de transitar el camino empinado que nos lleva de la imagen a la semejanza y ascender en el camino convergente, pero igualmente empinado, que nos lleva a convertirnos en ese hombre transfigurado por la gracia. El poeta don Pedro Salinas ha graficado estéticamente este ascenso en un poema muy conocido, el cual, fragmentariamente hablando, dice: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti, es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no viste y que yo veo, nadador por tu fondo preciosísimo, y tomarlo y tenerlo yo en alto como tiene el árbol, la luz última que le ha arrancado al sol. Entonces tú en su búsqueda vendrías a lo alto, subido sobre ti como te quiero. Hay un movimiento ascensional en este juego de pronombres magnífico que hace Salinas. En ese misterio por el cual el maestro coopera a sacar de ti tu mejor tú, en ese misterio por el cual el amor del maestro es donación del yo en el misterio del tú, en esta encrucijada se juega el primer puntal de la forma que estamos buscando. La primera forma que tenemos que reconquistar es la forma antropológica. Es volver a definir al hombre como criatura, volver a definir al hombre como el hombre de la transfiguración y volver a proponerle al hombre una ascensión, un escalamiento. El segundo factor constitutivo del que deberíamos hablar en este intento de recuperar la forma es la cultura. Ya no sería entonces
el primero, el punto de partida, el antropológico, sino el segundo factor constitutivo, que es la cultura. La palabra cultura significa cultivo. Entre otros significados a los que nos remite la etimología latina de la palabra cultura significa cultivo. Pero ¿qué clases de cultivo nos permiten entender la cultura? Diríamos que por lo menos tres. Hay un cultivo interior o adintra, hay un cultivo exterior y hay un cultivo vertical. El cultivo interior es aquel que tiene lugar cuando el hombre puede decir agustinianamente: no salgas de ti mismo, vuelve a ti, en el hombre interior mora la verdad. El cultivo interior consiste en arar, en sembrar, en fructificar la vida interior. No hay cultura sin fecundidad de la vida interior. Y el hombre verdaderamente culto empieza por ser el hombre interiormente fecundo, interiormente pródigo. No el hombre de la mismidad, es decir, no el hombre que se mira a sí mismo con narcisismo, sino el hombre que vuelve sobre sí y sobre su interioridad para hallar en esa interioridad la presencia de Dios y dar gracias. Gracias, Dios mío, que me has hecho criatura. Gracias, Dios mío, que me has hecho capaz de esta transfiguración. En esto consiste principalmente el cultivo interior. Pero la cultura es un segundo modo de cultivo y es el cultivo exterior. Y el cultivo exterior, a su vez, se puede dar de dos maneras. El hombre que se comunica con las cosas y el hombre que se comunica con los demás hombres. Es importante que el hombre sepa comunicarse de las dos maneras para que podamos decir de él que es un hombre culto. Comunicarse con las cosas supone encontrar en las cosas su significado sustantivo y esencial. La famosa res de la que hablaban los romanos, la realidad cargada de sentido, el ordo rerum, el orden de las cosas, el orden de las realidades preñadas de sentido. Y por eso el apóstol San Pablo dice que las cosas gimen con dolores de parto. ¿Y qué aguardan de nosotros las cosas gimientes e implorantes con dolores de parto? Aguardan que nosotros seamos capaces de descubrir la esencia misma de esas cosas y restituírselas al Creador, conforme otra vez al magisterio paulino que dice: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Hay un escalamiento armónico, un escalamiento sinfónico, un escalamiento jerárquico y vertebral. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, el hombre que se relaciona con las cosas para cosificarse es la antítesis del hombre culto. Mientras que el hombre que se vincula y se relaciona con las cosas para glorificar a Dios en las cosas, porque son vestigios de otras tantas criaturas que el mismo Dios Padre ha creado, pues entonces ese hombre será verdaderamente culto. El cultivo exterior, entonces, supone la relación o la vinculación del hombre con las cosas, pero también supone la relación o la vinculación del hombre con otros hombres. Y aquí es donde entra a jugar lo que la filosofía realista ha llamado siempre la patencia o la presencia de la alteridad o de la proximidad. Nosotros no podemos hacer del egoísmo una ley natural como proponen ciertos liberales,
ciertos planteos filosóficos rusonianos que hablan, por ejemplo, del egoísmo erigido en ley universal entre el hombre y las cosas, es cuando Rilke aplica la metáfora de la genciana y dice: si subes a lo alto del monte, no le traes al que quedó en el valle un pedazo de tierra, porque no te creerá que has estado arriba en la cumbre. Un puñado de tierra la puede conseguir en el valle. Por lo tanto, si le traes un puñado de tierra, no se entusiasmará, no querrá ascender, no querrá volar. Pero en cambio, si le traes la genciana, esa flor única e irrepetible, que solamente crece en ese filo, en ese vértice más alto del Alpe inexpugnable, pues entonces al verla, al tocarla, al presentir su fragancia, se entusiasmará y querrá subir también él. Magisterio de las cumbres. El hombre culto, entonces, es el hombre capaz del cultivo interior que decíamos antes, pero también de este doble cultivo exterior, del hombre respecto de las cosas y del hombre respecto de otros hombres. Pero recordarán que decíamos al principio que la cultura supone una triplicidad de cultivos. Está muy bien el cultivo interior y está muy bien el cultivo exterior, pero se necesita completar este panorama con un tercer modo de cultivo, que es el cultivo vertical. Y aquí es cuando la cultura se convierte en algo más que cultivo para constituirse en actividad cultual, sacrificial, litúrgica, sacra. El hombre verdaderamente culto será aquel capaz no solamente del necesario cultivo interior, no solamente del necesario cultivo exterior en su doble dimensión, sino también del cultivo vertical. Por eso no existe y no puede existir jamás, y es una contradicción en sus propios términos, la llamada cultura laica. La cultura siempre será una cultura cultual, que adore al verdadero Dios uno y trino o lo niegue. Si lo niega, se convertirá en contracultura, en insurrección cultural, en subversión cultural o en cultura de la muerte. Pero si no lo niega, sino que lo ratifica y lo sostiene y lo afirma y lo busca, pues entonces tendremos la cultura en su plenitud y al hombre culto en su plenitud. No se puede educar, decíamos antes, sin una recta concepción antropológica. Y agregamos ahora, en segundo lugar, no se puede educar sin una recta concepción de la cultura. Una recta y completa y redonda concepción de la cultura. El tercer pilar que debemos reconstituir para recuperar esa forma perdida es la escuela. La escuela también tiene una etimología que nos sirve para descifrar su real significado. La palabra escuela, tanto en su origen latino como en su origen griego, significa ocio. La escuela es ocio y la escuela es el lugar del ocio, es el sitio del ocio por antonomasia. Pero el ocio, bien sabemos nosotros, y si bien no lo sabemos, será el momento de saberlo, el ocio no es solamente, aunque lo es, pero no es solamente la negación del negocio. Lo contrario del negocio es el ocio. Por cierto que, por contraste, el ocio está en las antípodas del negocio. Por supuesto que, por contraste, el ocio no busca lo utilitario, ni lo pragmático, ni lo lucrativo, ni lo materialmente provechoso. Por cierto que todo esto es verdad.
Y siendo verdad, sin esto no entenderemos el concepto de ocio. Pero el ocio es la actitud del alma por la que el alma ve, por la que el alma mira. ¿Qué es lo que ve y lo que mira el alma ociosa? Lo que no puede ver ni mirar el alma productora o víctima del totalitarismo del trabajo del que habla Piper. Lo que ve, lo que mira el alma ociosa es aquello que constituye significativamente a las cosas en tanto criaturas recién salidas de las manos de Dios, a las cosas y a los hombres. Por eso es importante la primacía del ocio, la preeminencia de la vida contemplativa. Frente a ese mundo totalitario del trabajo, nosotros debemos rehabilitar y reivindicar la primacía de la vida contemplativa, la primacía del logos, por la que dio su vida Sócrates y por la que predicó y enseñó Sócrates a los suyos, cuando les enseñaba a repudiar la misología, el odio al logos, cuando los instaba a enamorarse de esa primacía de la vida contemplativa. Y por eso también el mismo Piper dirá que la escuela, en su sentido socrático, en su sentido clásico, tiene algo de tíasos, dice él, es decir, de esa hermandad o comunidad cultural que está dispuesta a la vida sacrificial, a la vida sagrada, a la vida religiosa, a la vida litúrgica, a la vida hímnica. Esto que es realmente la escuela, hoy ha sido olvidado y traicionado, no solamente por los pedagogos positivistas, o pragmatistas, o utilitaristas, o conductistas, sino por los supuestos educadores católicos. Hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas, 10, 38, 42, muy conocido, en el que aparece Jesús visitando a Marta y a María. Recordarán la escena. María tiene al Señor en su casa y queda extasiada y arrobada escuchándolo, casi estática. Mientras Marta seguía afanosamente en los quehaceres cotidianos, legítimos por cierto. Y en un momento determinado, Marta lo mira al Señor buscando una cierta complicidad benévola y le dice: ¿no te molesta que yo haga todas las tareas del hogar sola, mientras mi pariente solo está quieta y escuchándote? Y Jesús le dice: Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas, pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada, la que no le será arrebatada. ¿Y cuál es esta mejor parte a la que se refiere Jesucristo? Pues la primacía de la vida contemplativa, la prioridad del logos, la preeminencia del acto cultual, contemplativo y orante. Eso es lo que define a la escuela. Y si eso no está presente, la escuela no existe. Si la escuela sacrifica esta su naturaleza, esta su identidad, en el altar de la productividad, del lucro, del negocio, del provecho, deja de ser escuela, que es la tragedia que estamos viviendo todos. No existe la escuela, porque se le ha negado derecho a la existencia, a la primacía del logos. Estremece pensar que 4 siglos largos antes de Cristo, cuando el maestro Sócrates se despide de sus verdugos, le dice: he aquí que yo parto al cadalso. Vosotros también partís. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte?
Y a la pregunta retórica que se autoimpone Sócrates, él mismo se da esta respuesta: pues eso únicamente lo sabe la divinidad. Lo sabía la divinidad y se tomó su tiempo para contestarle, pero le contestó a Sócrates por boca de Cristo: María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. Esto es la escuela. Pero para terminar de entender este concepto valiosísimo, cuanto olvidado de la escuela, nosotros hemos de saber que en la escuela, lugar del ocio preeminente y prevalente, en la escuela es obligación primera saber jerarquizar los bienes y saber jerarquizar los saberes. Y tener esta sapiencialidad que pedía San Bernardo de Claraval: sabio es aquel al que todas las cosas saben, saborean como verdaderamente son. Tener esta sapiencialidad supone advertir que no es lo mismo el bien honesto que el bien útil que el bien deleitable, y que ninguno de nosotros en su sano juicio niega la importancia que tengan los bienes deleitables y los bienes útiles. Pero si estamos realmente en nuestros cabales y en nuestro sano juicio, hemos de saber también que hay un ordenamiento jerárquico de los bienes. Y por lo tanto, los bienes útiles y los deleitables serán legítimos en tanto y en cuanto se ordenen a los bienes honestos, a la consecución de los bienes honestos. Si no jerarquizamos los bienes, tampoco la escuela será el lugar del ocio. Y junto con la jerarquización de los bienes, tenemos que jerarquizar los saberes, sabiendo que no es lo mismo el saber de instrucción, el de información, que el saber de formación, que el saber de salvación. Ninguno de nosotros está en contra de los saberes informativos y formativos. Por el contrario, los sabemos necesarios e imprescindibles. Pero esos saberes, como los bienes, valen en la medida en que estén jerárquicamente ordenados. Lo informativo y lo formativo ordenados a la culminación que es el saber de salvación. Y por eso el antiguo catecismo de mi niñez traía esta coplita de origen castellano que dice: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. El que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Y por eso Chesterton, cuando recorrió el sur de Italia y se encontró con esa amabilísima sorpresa de rústicos campesinos que rezaban y oraban y desgranaban sus oraciones con sus latines, expresó con esa capacidad paradojal que solamente él tenía como atributo regalado por Dios: qué extraordinariamente cultos que son estos analfabetos. Qué extraordinariamente cultos. Porque efectivamente de ellos se podría decir lo que decía Marechal de nuestros criollos: saben el fruto amado de los tiempos, pedir el agua en tiempos de sequía, agradecer al cielo. Saben lo que las cosas verdaderamente son. Saborean el genuino sabor de las cosas. Por eso no puede haber escuela sin jerarquización de los bienes y sin jerarquización de los saberes. Y a una conclusión nos lleva esto, que podría ser objeto de alguna otra conversación. La conclusión es que no se puede educar sin los dones del Espíritu Santo.
y que, como dijo Juan Pablo II cuando visitó por primera vez a Polonia y le pidieron que le hablara a los intelectuales polacos, y allí estaban los intelectuales polacos esperando una gran disertación erudita y académica, Juan Pablo II les dijo: la fiesta pedagógica por antonomasia es la fiesta de Pentecostés, porque no se puede educar sin los dones del Espíritu Santo. Repasen los dones del Espíritu Santo y verán que todos, absolutamente todos, son necesarios, eminentes y preeminentes a la hora de dotarnos a nosotros mismos y al prójimo de una verdadera educación. Y por eso terminaba diciendo el Papa: todos hemos de ser alumnos de esta cátedra, de la cátedra del Paráclito, en curso o fuera de curso. Sin los dones del Espíritu Santo no podremos llevar a cabo ninguna tarea educativa. Recapitulemos entonces lo que hemos dicho. Hablamos de la necesidad de recuperar un verdadero sentido antropológico. En segundo lugar, hablamos de la necesidad de recuperar un verdadero sentido de la cultura. Y en tercer lugar, hablamos de la necesidad de recuperar el verdadero sentido de la escuela. Pues diremos ahora que, en cuarto lugar, ese puntal que reclamaba Castellani para reconstituir y devolver la forma educativa es la inteligencia. Muchas definiciones se dan hoy en día de la inteligencia. Las unas más ininteligibles que la otra, valga la paradoja. Pero casi nadie recuerda que no puede haber inteligencia si no hay intus legere, leer adentro, y abstraere, o sea, separar, distinguir. Los dos grandes atributos que tiene la inteligencia humana para poder ser llamada eso inteligencia humana y no un mero mecanismo de adaptación como propone el piagetismo y con el piagetismo todas las corrientes pedagógicas en boga. Los dos grandes dones o atributos o caracteres extraordinarios que tiene la inteligencia humana son estos: la capacidad de leer adentro de uno mismo, volviendo a ese cultivo interior, y adentro de las cosas para captar el orden interno inherente de las cosas, el sello impreso por Dios, el arquetipo. Pero es también un abstraere. Tan enojados están los modernos, tan enojada está la revolución contra la verdadera naturaleza de la inteligencia humana, que hay una ley que prohíbe ser inteligente en la primera y en la segunda de sus acepciones, que es la ley antidiscriminatoria. Porque discriminar es justamente abstraer, separar, distinguir, jerarquizar. Está prohibido por ley ser inteligente. La persona que discrimina va presa. Y todo en virtud de esta ridícula guerra semántica que no tiene el coraje ni la lucidez de decir que una cosa es la discriminación y otra la injusticia que se puede cometer cuando, por el declinar de la inteligencia, el hombre no sabe distinguir con precisión y con jerarquía. En el Martín Fierro hay una parte en donde tiene lugar una famosa payada entre el gaucho, el protagonista principal, y un moreno. El moreno se queja, no sin motivos, y le dice a Fierro: cuentan que de mi color Dios hizo al hombre primero, mas los blancos altaneros, lo mismo que lo convidan, hasta de llamarlo olvidan, y solo le dicen negro. Fierro se toma su tiempo para responder, va ensayando un bordoneo y le dice: Dios hizo al blanco y al negro sin declarar los mejores, les mandó iguales dolores bajo de una misma cruz.
Más también hizo la luz para distinguir los colores. Esto es ser inteligente. Esto es discriminar con justicia, discriminar con sabiduría. De justicia sería que a partir de la coloración de la piel tratemos mal a uno y bien al otro, o viceversa. Hoy los que estamos en peligro somos los miembros de la civilización blanca, aclarémoslo. El tribalismo es gobierno mundial. Entonces la injusticia consiste en tratar mal a una persona por el color de su piel. Grave injusticia y grave pecado. Gravísimo pecado en el que incurren, por ejemplo, la secta de los mormones. Pero no hay pecado en distinguir. No hay pecado, sino que hay un acto de la inteligencia. Como la inteligencia está regida por la virtud sobrenatural de la caridad, pues precisamente de eso se trata. De que la caridad, frente a la distinción, actúe con misericordia y con justicia. Que es lo que necesita el hombre cristiano para ser verdaderamente inteligente. Todo está alterado en nuestros días. Y todo está tan alterado que hay que explicar el sentido de lo obvio. Por eso dice Aristóteles, el que pregunta si la nieve es blanca no merece respuesta. Merece un castigo porque ha perdido el sentido de lo obvio. Juan Ramón Jiménez tiene un poema que se llama Inteligencia, en el que dice justamente eso. Inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente, que por ti, por la inteligencia, vayan todos los que no los conocen a las cosas, que por mí vayan todos los vivos que las aman a las cosas. En esto consiste la inteligencia, lo repito para que quede claro, porque la guerra semántica ha hecho estragos entre nosotros y hoy cualquier persona, ya más allá de las bromas y las ironías con las que nos reímos todos un rato, hoy cualquier persona puede ir presa por supuesto acto discriminatorio, entendiendo por acto discriminatorio la separación de lo natural de lo antinatural, la separación de lo que es honesto de lo que es perverso, la separación de lo que es masculino de lo que es femenino, la separación de lo que es natural de lo que es contranatural. Entonces comprenderán ustedes que acá se acaban las bromas. Y acá empieza la gravitas, la solemnidad que tenemos que tener cuando hacemos uso de nuestra inteligencia. Bien está que nosotros seamos capaces del intus legre y de la abstracción, pero siempre con realismo, siempre con justicia, siempre con caridad, siempre con verdad, siempre con misericordia, con justicia, tal vez sea la palabra que lo englobe todo. El hombre, la cultura, la escuela, la inteligencia, ¿cuál sería el otro pilar que deberíamos reconstituir para devolverle a la educación su forma? Pues el otro pilar sería el conocimiento. Y aquí debo decir algo que seguramente ustedes saben, pero que se ha olvidado, o que de tan olvidado al decirlo parece nuevo. Y lo que quiero decir simplemente es que el hombre no solamente posee un conocimiento sensible, que es un conocimiento legítimo, pero que ese conocimiento sensible, legítimo, no se agota en los 5 sentidos externos, sino que también tiene y posee sentidos internos, como la imaginación, la memoria, o la cogitativa, o el sentido común. 4 grandes sentidos internos sobre los cuales algún día habría que conversar también, y ese día avísenme que vengo como espectador, porque es necesario aprender y saber estas cosas. Pero hoy cuando se habla del conocimiento, por lo general se habla nada más que del conocimiento sensible externo. Desde que los niños son pequeñitos, que son inculcados, nada más que en el desarrollo de los sentidos externos.
Y entonces vienen libros no solamente para leer, o es más, para que no lean, que casi parece ser un pecado, sino para que puedan tocar y olfatear y escuchar y degustar, si fuera posible, libros bajo la fisonomía de caramelos masticables. Entonces, se ha olvidado la presencia de los sentidos internos. Pero el conocimiento humano no se agota en el conocimiento sensible. Hay un conocimiento que no es sensible, sino que es inteligible. Y ese conocimiento inteligible, a su vez, no se agota solamente en la ratio, porque como bien enseña Santo Tomás, en la Summa contra Gentiles, existe una visio cognitionis, o sea, una visión racional, cognoscitiva, argumentativa, pero también una visio comprehensionis, una capacidad de comprensión interna de las cosas, una capacidad intuitiva, omniabarcadora. Y eso es lo que los antiguos llamaban el intellectus. Entonces no puede haber ninguna nociología completa y realista si nosotros mutilamos el conocimiento humano. Adviertan ustedes a dónde se puede llegar por esta mutilación intencional del conocimiento humano. Acabamos de vivir nosotros en este irreconocible país, acabamos de vivir un largo e indebido debate sobre la ley del aborto. No hubo uno solo de los expositores, empezando por los supuestamente católicos, por los supuestamente confesionales, que dijera, esto es así porque lo dice la fe, avergonzados de que la fe sea un conocimiento, pidiendo perdón por ser católicos, pidiendo perdón por existir católicamente, y haciéndose perdonar la vida, dando argumentos racionales, hipertrofiando la visio cognitionis, pero mutilando salvajemente la presencia fulgurante del intellectus. ¿Cuál es el problema de decir, creo en esto porque Dios lo ha revelado? Y si algún problema me trae decir, creo en esto porque Dios lo ha revelado, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que puedo perder no es el trabajo, el puesto, la función, el cargo. Lo peor que puedo perder es el cielo. Y el cielo lo voy a perder si soy cobarde y pusilánime y no tengo las agallas suficientes para decir esto lo creo porque Dios lo ha revelado, delante de quien sea oportuna e inoportunamente, en el Senado, entre los diputados, pero en lo posible fuera de estos ámbitos burdelescos, cuyo contagio no les recomiendo. Este es el conocimiento humano. Chesterton también supo sintetizarlo cuando redactó su poema Eclesiastés, que tradujo el padre Castellani, ufanándose de que la traducción de él era mejor que el original de Chesterton. Y dice Castellani, remedando a Chesterton, hay un solo pecado, pensar que el sol no existe, el sol mayúsculado, Cristo. Una sola blasfemia, que la verdad es triste. Un peligro temible realmente, tener mancas las alas de la mente. Sacrilegios, hay uno tan solo. Matar, igual que Herodes, al niño Dios en mí. Ir en avión al cono de los Andes para vivir ángel frustrado allí. Solo hay un vicio, vivir de té beodo y no tomar el vino por no soltar verdades. Solo una cosa es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. No se puede educar si no recuperamos este otro puntal, que es el puntal del conocimiento. El hombre, la cultura, la escuela, la inteligencia y el conocimiento. ¿Y qué más? Pues el otro pilar que debemos rescatar para que la educación recupere su forma
es el pilar de los hábitos virtuosos. Saben ustedes que un hábito es la consecuencia de la repetición de un acto. Si repito actos buenos, engendro hábitos virtuosos. Si repito actos malos, me dedicaré a la política. Engendro vicios y estoy en condiciones óptimas de ser candidato a la presidencia en 2020. Pero aquí hay algo que nosotros debemos recordar y que también se olvida. No es tan fácil crear un hábito virtuoso, como tampoco es tan fácil crear un hábito vicioso. Porque Santo Tomás enseña, y lo diré de un modo no escolástico, sino un poco llano, que en el hábito hay como dos partes, hablando didácticamente. Una que sería la parte mecánica, la repetición mecánica del acto. El padre que le dice al niño, siéntate bien, pide permiso, di gracias, y que insiste una y otra vez. Esa es la parte mecánica, no está mal, pero es insuficiente. Para que un acto se repita y engendre, en el mejor de los casos, una virtud, tiene que existir un compromiso de la otra parte del hábito, que es el alma del hábito, ya no el cuerpo, sino el espíritu. Y es reiterar ese acto con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad. Y siendo ese acto que reitero con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad un acto bueno, pues entonces no solamente lo haré con el compromiso y el protagonismo de la inteligencia y de la voluntad, sino por amor a Cristo. Muchos hombres ciclópeos, gigantescos, inmensos, pueden cruzar a un niñito pequeño de una orilla a la otra de un río, pero solo hubo un San Cristóbal que lo hizo por amor a Cristo, y el niñito que llevaba en sus hombros y que tanto le pesaba era el mismo Cristo. Muchos soldados pueden existir que sean capaces en una noche gélida y helada de tomar su propia espada y partir la capa, pero solamente hubo un San Martín de Tours que partió la capa, cubrió con su mitad al mendigo, y ese mendigo era Jesucristo. No basta con repetir mecánicamente un acto. Hay que repetirlo con el compromiso de la inteligencia y de la voluntad, pero repetirlo por amor a Dios. Si el acto es bueno, lo repito por amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuenta que una vez don Miguel de Unamuno, siendo rector de la Universidad de Salamanca, tenía el hábito de llegar y todos los días en la puerta de la universidad, al ver que había un mendigo, le dejaba una pequeña moneda, a modo de limosna. Un buen día, vas a saber qué le pasó por la cabeza a don Miguel, le tiró la moneda despectivamente, apresuradamente, se la tiró. El mendigo lo corre, le devuelve la moneda. Don Miguel lo mira atónito y le dice el mendigo, en mi hambre mando yo. Mendigo y español. Había leído seguramente a Santo Tomás, y entonces lo que le quiso decir, traducido escolásticamente, vea don Miguel, hoy usted solamente ha puesto en funcionamiento la parte mecánica del hábito, pero hoy usted no ha ejercitado el hábitus o el espíritu del hábito. Por lo tanto, yo así la moneda no la quiero. ¿Y sabe por qué? Porque le ofende a usted, porque me ofende a mí, pero porque ofende a Jesucristo. Vuelva mañana y deme la moneda cristianamente. Todos los hábitos virtuosos son necesarios en la educación. La virtud intelectual, por ejemplo, y solo es un ejemplo, que puede tener el que enseña matemáticas. Y pongo este ejemplo de las matemáticas porque está en las antípodas de aquello que yo entiendo y comprendo.
Yo siempre he sido un defensor de Bersón cuando dice que la abominación por las matemáticas otorga gracia de Dios en forma instantánea y simultánea. Pero pongo este ejemplo a regañadientes y digo, si enseño matemáticas, por ejemplo, la virtud intelectual será ese saber acerca de los números que yo tenga. Pero la virtud moral será la prudencia que yo les ofrezca a mis alumnos para usar de ese saber numérico. Y la virtud teologal consistirá en la caridad para buscar el mérito sobrenatural en el uso de esos números. Y tal vez ahora, bromas aparte, se entienda por qué puse este ejemplo aparentemente tan alejado de las humanidades y de los saberes liberales. Porque en una escuela entendida como díasos, en una escuela entendida como ocio, como primacía de la vida contemplativa, hasta la enseñanza de las matemáticas, o aún la enseñanza de las matemáticas, o si se quiere, diría Platón, empezando por la enseñanza de las matemáticas, debe estar regida por esta triplicidad convergente de hábitos virtuosos, el intelectual, el moral y el intelectual. Las virtudes están vinculadas entre sí. Y si no vinculamos las virtudes entre sí, podemos incurrir en vicios precisamente por este modo sutil de atacar las virtudes, que es desvinculándolas entre sí. Por ejemplo, si desvinculo la fortaleza de la justicia. La fortaleza sin justicia es palanca del mal. No puedo desvincular la fortaleza de la justicia. No puedo desvincular la prudencia del amor y aún la prudencia de la fe. Entonces, todas las virtudes deben estar presentes en el acto educativo y todos los hábitos virtuosos debemos ser capaces de desarrollar, o al menos de intentar el desarrollo de los hábitos virtuosos. Y también será objeto de alguna conversación ignota con algún sabio que encontréis aquí en esta ciudad de la Santísima Trinidad, hablar de la relación que hay entre los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia y las bienaventuranzas. Y voy a otro elemento constitutivo para la recuperación de la educación. La palabra. No podemos educar sin la palabra. Pero aquí hay un error grave que es necesario corregir. El hombre, todo hombre, es capaz de expresarse. Es capaz de expresarse porque primero es capaz de pensar. Pero es capaz de pensar porque primero es capaz de ser, es. Por lo tanto, el ser precede al pensar y al expresar. Nosotros no lo entendemos, pero los enemigos sí. Y los enemigos que han declarado la guerra semántica han sabido y siguen sabiendo que el camino más indirecto, pero paradójicamente más directo, letal y dañino para destruir al ser, es la destrucción de la palabra. Destruyo la palabra, la desjerarquizo, la desvertebro, la desontologizo, la mutilo, la asfixio. Y sobre todo la vuelvo ruin, ordinaria, grosera, grotesca, mostrenca, plebeya, despojada de toda belleza, de todo arte poético, de toda manifestación de lo sagrado, de toda manifestación de lo cultural. Y esa palabra destruida, esa palabra ultrajada, violada, que decía el padre Petit de Murat, repercute inmediatamente en el ultraje del pensar y en el ultraje del ser. Por eso Nebrija, cuando termina su gramática y se la dedica al emperador Carlos V, le dice: oiga, emperador, siempre la lengua fue compañera del imperio. La muerte y la vida están en manos de la lengua, dice el libro de los Proverbios. Y Carlos V, claro, lo entendió, pero no lo entienden ahora ya no los emperadores, sino los simples acólitos de una misa dominical. Es decir, el mundo católico
ha sido víctima y victimario de la guerra semántica. Y entonces se ha declarado la periclitación o la abolición del hábito de la definición. Hoy nadie quiere hablar sí, sí, no, no. El hábito de la definición se ha abandonado. El llamar pan al pan y vino al vino. Esa capacidad inexorable que tienen los hombres de hablar de manera categórica, taxativa, apodíctica, definiendo, ya no se busca. Ya no se propone como meta, ni como afán, ni como objetivo, ni como anhelo. La palabra debe servir para el subterfugio, la elipsis, la huida, la escapada, para el disimulo, para que nadie se dé cuenta de cómo pienso, para que nadie sepa o se entere cuáles son mis amores vertebrales, sustantivos y hegemónicos. Y otra vez, lo que decía Juan Pablo II. ¿Cuál es el antídoto de Babel? Pentecostés. En Babel las lenguas se mezclan, los hombres ya no se entienden. Dios castiga la soberbia, esa soberbia de querer ser como dioses, de fabricar una escala que me conduzca al cielo, pero no en carácter de penitente y de orante, sino en carácter de diosesillo. Dios castiga y aplaca la soberbia. Nadie se entiende con nadie. Es la Babel contemporánea. Vivimos en Babilonia. El antídoto está en la fiesta de Pentecostés. Todos se entendían entre sí. Y es aquí donde conviene recordar una enseñanza que recordábamos recién antes de comenzar esta conversación, que no teman, está llegando a su fin. La enseñanza de Marco Atilio Régulo, un guerrero romano que fue tomado prisionero por los cartagineses. Y este hombre le prometió a sus captores que si lo dejaban en libertad, iría al Senado romano a convencerlos, a los senadores, de que depusieran la contienda y declararan la paz y vivieran todos felices, mansamente, en esa felicidad de potrero verde que decía Nietzsche. Lo sueltan. Marco Atilio Régulo va al Senado, que no era, por cierto, el Senado argentino, y le dice a los senadores: estuve en el campamento enemigo, puedo darles todos los detalles, atáquenlo. De Lenda es Cartago. Fueron, atacaron y vencieron. Y ustedes me dirán, ¿en dónde está la enseñanza? En que Marco Atilio Régulo había traicionado a su palabra. El nomen proferido en presencia del numen. Se presenta al campamento cartaginés, violé mi palabra, merezco un castigo. Murió crucificado por haber violado su palabra. Me adelanto al juicio de la Iglesia. Beato Marco Atilio Régulo, ora pro nobis. La palabra, entonces, debe ser expresión de belleza, porque la palabra no es solamente sonido, sino que es voz. Y si la voz no es poética, ya no es voz, es guturalidad. La palabra no es solamente verbo exterior, sino que es verbo interior. Pero además, para que la palabra recupere su esplendor poético, la palabra debe tener como matriz al silencio. Silencio del hombre, dice Saint-Exupéry, puerto de un solo barco. Silencio de Dios, puerto para todos los barcos. En la antigua liturgia de la Nochebuena se decía: en medio del silencio de la noche nos nació la palabra. El silencio era y es la matriz de la palabra. Por eso María Santísima es la llamada Madre Muda del Verbo que calla. Es necesario recuperar el silencio como sinónimo de castidad, dice Dionisio. Una de las formas
y no menos significativas de sinonimizar la castidad es el silencio. El hombre capaz del silencio, el hombre contemplativo en el silencio, el hombre buscador y rumiador de silencio, el alma silente y penitencial es la propia del alma del hombre casto. Tenemos que luchar contra la degradación de la palabra. Tenemos que luchar contra la vulgaridad. Tenemos que luchar contra el plebeyismo. Tenemos que recuperar la palabra poética. Francisco Luis Bernardes lo dice en uno de sus poemas: celebremos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Y el último puntal que dejé para el final por su importancia, que deberíamos recuperar nosotros para poder hablar de una verdadera cultura, es el del maestro. Estará muy bien que hayamos recuperado todo aquello que hemos venido diciendo. Lo repasamos: el hombre, la cultura, la escuela, la inteligencia, el conocimiento, los hábitos virtuosos, la palabra. Pero no hay educación sin maestro. El maestro, dirá Santo Tomás precisamente en su opúsculo de Magistro, es varias cosas convergentes a la vez. Es motor esencial, nos hace pasar de la potencia al acto. Es genitor, es decir, ejerce sobre el discípulo una paternidad espiritual. Es artífice y no solamente un técnico o un perito. La diferencia está en que conoce por las causas. Pero dirá Santo Tomás, es un iluminador e ilumina del modo analógico al que los ángeles de los coros superiores iluminan a los ángeles de los coros inferiores. Si nosotros tomáramos conciencia de esto que ha dicho Santo Tomás, de que el maestro es un iluminador analogado con la iluminación del ángel, creo que ninguno se atrevería jamás a entrar a un aula. No por lo menos sin hacer lo que hacía Santo Tomás, que no asistía a ningún curso de perfeccionamiento docente, colocaba la cabeza en el sagrario y pedía la luz de la Santísima Trinidad. El mismo Santo Tomás, que cuando se le aparece nuestro Señor y le dice: Tomás, mucho y bien has enseñado toda tu vida por mí, ¿qué quieres a cambio como recompensa? Tomás no le dice, pues, iré a verlo a Varadero a ver si hacemos una huelga, un paro, si nos dan algún aumento, si nos mejoran el salario, las vacaciones. ¡No! Yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Tú, Señor, eres mi recompensa, mi premio, mi consuelo, mi confortación y mi gloria. Yo no quiero otra cosa más que vos mismo. Por eso el maestro no solamente es motor esencial, y genitor, y artífice, iluminador. El maestro es ejemplo. El maestro es causalidad ejemplar. Y nosotros debemos agradecerle a Dios si alguna vez en nuestras vidas hemos tenido la posibilidad y la gracia de conocer a una causalidad ejemplar, encarnada, a la que pudiéramos llamar maestro. Eugenio d'Ors se pregunta: ¿quién es el buen maestro? ¿O cómo hay que hacer para ser un buen maestro? Y dice: buen maestro es aquel que en la asignatura de belleza es discípulo de los poetas, que en la asignatura de disciplina es discípulo de los guerreros, que en la asignatura de laboriosidad es discípulo de los artesanos,
que en asignatura de plegaria es discípulo de los santos, que en asignatura de bondad es discípulo de sus padres y que en asignatura de alegría es discípulo de sus discípulos. Hace también muchos años le tocó hablar en el Parlamento italiano, atestado de rojos, a un católico llamado Pascual Pastori. Cuando fue su turno, Pascual Pastori interpeló a la plebe y le dijo: yo tenía 10 hijos, la mayor, que era toda mi ilusión, ha muerto, pero yo no hago otra cosa más que esperar. Yo espero verla cuando la resurrección de la carne. Mas cuando veo que vuestra doctrina, oh marxistas, enseña que entre los restos de mi hija muerta, que espera la resurrección de la carne, y los de la carroña de un buey, no hay ninguna diferencia, pues en verdad os digo, mientras haya hijos que mueran y padres que esperan, se rebelarán contra vosotros. ¿Qué hizo de este hombre un ejemplo de padre? ¿Y qué hizo de este padre un ejemplo de maestro? Pues lo que dicen estos versos, con los cuales termino. Por él, por mi hijo, por él, Señor, por él te imploran las manos juntas de mis versos. Llévamelo por tus caminos, dale, Señor, un ángel bueno, que lo conduzca de la mano por caridad hasta tu cielo, que me lo cuide de los hombres, pero le enseñe a amarte en ellos, que me lo guarde de la sombra, de las de afuera y las de adentro, de las que borran tu palabra del corazón y el pensamiento, que me lo lleve por las cumbres de las nevadas y los vientos, y si le duelen las espinas y los guijarros del sendero, que me le muestre tu camino, tu corazón y tu madero. Yo no te pido para mi hijo las bienaventuranzas de la tierra, son bienaventuranzas que terminan donde comienzan las eternas. Que sea pobre en el espíritu, que es la mayor de las riquezas, que sea manso con los hombres para que a todos los posea, que tenga sed de la justicia, que es tener sed del agua eterna, que por la gran misericordia de tu dolor se compadezca de los dolores de los hombres, de sus maldades y miserias, que tenga pura la mirada, para que puedas verte en ella, que se derrame por su vida tu paz fecunda y duradera, y que por eso con tu nombre lo reconozcan en la tierra, y que padezca por amarte sin esperar tu recompensa. Todas las cosas que te pido son para el hijo que me has dado. En realidad, te lo devuelvo porque lo quiero, pero santo. Muchas gracias.